Hola cuarto sexta grupo B, a continuación comenzaremos a estudiar el sistema de encendido convencional a platino. Por ahora lo realizaremos en dos etapas. La primera va a ser sobre la bobina de encendido y el distribuidor y la segunda parte sobre las bujías, quedando para más adelante la parte práctica. La imagen nos muestra cómo está distribuido el sistema de encendido en un vehículo y tenemos en uno la batería, en dos la llave de contacto, en 3 bobina de encendido y en 4 el distribuidor y las bujías. La función del sistema de encendido consiste en generar en las bujías la chispa necesaria para la ignición de la mezcla dentro de los cilindros en el orden adecuado de funcionamiento. La imagen nos muestra cómo está conformado físicamente el circuito eléctrico de este sistema, en donde podemos apreciar la bobina de encendido y el distribuidor. Para poder entender mejor el funcionamiento del circuito y su aplicación, vamos a refrescar el funcionamiento de un motor de combustión interna. En la figura de la derecha tenemos varios conceptos que a continuación repasamos. PMS, punto muerto superior, PMI, punto muerto inferior, carrera, desplazamiento del pistón entre los puntos muertos, calibre, diámetro del cilindro y las dos válvulas, la de admisión y la de escape. Y su funcionamiento se realiza en 4 tiempos, siendo el tercero, explosión y expansión, el del trabajo útil. Punto de encendido. Ahora bien, llamamos al punto de encendido el momento en el cual la corriente salta en forma de chispa entre los electrodos de la bujía. En la imagen de la izquierda observamos desde que salta la chispa en uno y comienza a inflamarse la capa de mezcla más cercana a la bujía, hasta que finaliza la combustión de la totalidad de la mezcla, transcurre un cierto tiempo durante el cual el pistón sigue en movimiento. Para conseguir que la mezcla esté quemada totalmente justo después de que el pistón supere la posición del PMS, obteniéndose el valor máximo de presión 2, se le dota al punto de encendido de un avance. Es decir, hacemos saltar la chispa cuando el pistón no ha llegado al punto muerto superior, logrando así que el pistón, en su carrera de expansión, lo realice con toda la fuerza de la explosión. Avances excesivos y escasos. A continuación estudiaremos qué es lo que pasa cuando el avance es excesivo y cuando hay retraso. Si el avance al encendido es excesivo, la máxima presión de combustión se conseguirá antes de que el pistón alcance el punto muerto superior, frenándole. Como resultado, la potencia del motor baja y la temperatura del motor aumenta, originando combustiones espontáneas de la mezcla. En la imagen, el punto 1B. Lo antes dicho provoca picos de presión que se reflejan en vibraciones y ruido denominado picado, punto B. Si el avance al encendido es escaso, la máxima presión de combustión será menor y se conseguirá cuando el pistón ya está lejos del punto muerto superior, punto 1C. Esto hace que se reduzca la potencia del motor y se eleve la temperatura de este, punto C. Y por último, en 1A-A se muestra el avance al encendido correcto, siendo para cada motor diferente según lo especifique cada fabricante. Funcionamiento del circuito de encendido. Ahora que ya hemos interpretado en qué condiciones debemos hacer saltar la chispa para aprovechar al máximo la fuerza de la explosión de la mezcla aire-nafta, veremos cómo funciona el circuito de encendido. Al accionar la llave de contacto, la tensión de la batería queda aplicada al arrollamiento 4 de la bobina de encendido 3. Cuando los contactos de los platinos Ortor 7 están cerrados por la acción de la leva, la corriente fluye a través de ellos, creándose en el primario el consiguiente campo magnético y almacenamiento de una cierta cantidad de energía en la bobina. Debido a la acción de la leva sobre los contactos de los platinos, el circuito se abre interrumpiéndose la corriente por el primario y desapareciendo el campo magnético. En ese instante se induce una fuerza electromotriz tanto sobre el arrollamiento primario como sobre el secundario de la bobina. El condensador 6 se carga mientras los contactos de los platinos siguen abiertos. Así pues, la corriente que saltaría de un contacto a otro en forma de chispa es absorbida por el condensador.
La alta tensión inducida en el secundario es mandada a la pipa o contacto móvil 8, que la reparte a la bujía correspondiente a través de los cables de alta. Cabe aclarar que cuando los platinos se cierran, la carga que acumuló el condensador vuelve a circular en el primario de la bobina, incrementándose. Orden de encendido. El orden de encendido se trata del orden en el cual las chispas de las bujías deben producirse en cada cilindro para la inyección de la mezcla. Para establecer ese orden, los fabricantes han tenido en cuenta las fuerzas que se aplican sobre el cigüeñal por medio de las bielas, buscando que esas fuerzas generadas por la inyección de las mezclas estén distanciadas para un mejor aprovechamiento de ellas y obtener la mayor regularidad y suavidad en el funcionamiento del motor. El orden de encendido depende obviamente de la cantidad de cilindros y la distribución de estos. En el siguiente cuadro observamos los órdenes de encendido generalmente utilizados. En estas imágenes nos muestran los órdenes de encendido de un motor de 4 cilindros en línea y de un motor en 6 cilindros en línea, en los cuales en el primero hay una explosión cada 180 grados de giro del cigüeñal y el otro cada 120 grados. La fórmula representada es para determinar cada cuántos grados hay una explosión en los cilindros del motor. Los 720 grados son los 2 giros del cigüeñal y el cociente del número de cilindros. Los cuadros nos ilustran las sucesiones de explosiones. Bobina de encendido. Misión: transformar la tensión existente en los bornes de la batería el valor necesario para producir la chispa entre los electrodos de las bujías. La imagen a la izquierda nos muestra la composición interna de la bobina de encendido. Está formada por 2 bobinados. El primero se lo llama primario y es el que está conectado a la batería y al platino. Su misión es crear el campo magnético mientras los platinos están cerrados. Y el segundo bobinado se lo llama secundario y es en donde, por ser más grande, se genera la corriente de alta tensión. En la imagen de la derecha observamos la imagen real de la bobina de encendido. Los símbolos positivo y negativo nos están indicando el primario y la torre el secundario. Cabe acotar que el secundario se forma con la torre y el negativo. Características de las bobinas de encendido. Primario formado por 200 a 300 espiras de hilo grueso aisladas entre sí y del secundario. Sus extremos están conectados a los bornes de baja. Secundario, formado aproximadamente de 20.000 a 30.000 espiras de hilo fino de cobre debidamente aisladas entre sí y del núcleo. Funcionamiento de la bobina de encendido. En el siguiente video podemos apreciar el funcionamiento de la bobina de encendido. El distribuidor es el elemento más complejo y que más funciones cumple dentro de un sistema de encendido. Sus funciones son abrir y cerrar a través del rotor el circuito que alimenta el arrollamiento primario de la bobina, distribuir la alta tensión que se genera en el arrollamiento secundario de la bobina a cada una de las bujías a través del rotor y la tapa del distribuidor, avanzar o retrasar el punto de encendido en función del número de revoluciones y de la carga del motor. Esto se consigue con el sistema de avance centrífugo y el sistema de avance por vacío respectivamente. La imagen de la derecha se aprecia una vista real de un distribuidor y cabe aclarar que también se lo llama Delco a raíz de una marca que lo fabricaba. Distintos acoplamientos. En la imagen observamos los distintos acoplamientos que tiene el Delco
con el árbol de leva. La figura de la izquierda nos muestra el Delco conectado con la bomba de aceite. En los motores más modernos, al Delco se lo conecta a continuación del árbol de levas. Tapa. Está fabricado un material aislante de la que están labrados un borne central y tantos laterales como cilindros tenga el motor. El borne central posee un carbón conductor con un resorte que le permite retraerse cuando está conectado. Rotor. El rotor o dedo del distribuidor está fabricado del mismo material aislante de la tapa. En la parte superior del rotor se dispone una lámina metálica contra la que se aplica el carboncillo empujado por un muelle anteriormente comentado. El ruptor o platinos. El ruptor o platino es un interruptor accionado mecánicamente mediante una leva que viene del eje del distribuidor de forma que nos está dando el momento en que se necesita la chispa. Consta de un contacto móvil llamado martillo y uno fijo denominado yunque. Su apertura se realiza por el accionamiento de la leva y su cierre por medio de un muelle de lámina. Como podemos observar en la imagen, que la leva tiene la forma de un polígono regular y posee una arista o camón según el número de cilindros. La figura A nos muestra los dos momentos de funcionamiento de los platinos, a la izquierda de los contactos cerrados y a la derecha los mismos abiertos. A la derecha tenemos una animación del funcionamiento del ruptor y abajo tenemos una vista real de los platinos. El capacitor o condensador. La misión del condensador en el circuito de encendido es doble: absorber la extra corriente que se produce cuando se separan los platinos, aprovechando para cargarse. A su vez, devuelve durante el periodo de cierre de los contactos la energía absorbida al circuito, compensando la energía perdida durante la apertura de los contactos. Un capacitor está formado por dos láminas de un metal conductor separadas a muy poca distancia por un material aislante llamado dieléctrico, como plástico o cerámica. En la imagen de la izquierda apreciamos el símbolo eléctrico del capacitor y a la derecha la imagen real. Cables de alta tensión. Los cables de la bujía son los encargados de transportar la corriente de alto voltaje que se produce en la bobina hasta cada una de las bujías. En los extremos de los cables cuentan con una parte metálica cubierta por un capuchón aislante para evitar se formen arcos voltaicos al final de cada cable. Para que esta acción sea segura, los cables deben cumplir una serie de requisitos importantes, entre los que se destacan unas propiedades aislantes de primera clase: una alta resistencia térmica hasta 200 grados centígrados, resistencia a las vibraciones y a las variaciones de temperatura y humedad. Tipos: cable de encendido de cobre con resistencia antiparasitaria en las pipas, figura A de la derecha. Cables de encendido de resistencia de carbono, figura B, y también apreciamos cómo está conformado. Cables de encendido con reactancia inductiva. Bueno, hasta acá hemos descrito el primero de los sistemas que posee el automóvil. Podemos decir ahora que este circuito está formado por partes eléctricas y partes mecánicas. Lo dividí en dos videos para que se comprenda mejor, quedando la parte práctica para el año que viene. En el Classroom les subo el apunte y el TP, y en YouTube el video. Hasta la próxima.